Compartir pantalla. Y acá está. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí. Pero genial. Bueno, entonces el primer tópico va a ser herencia extranuclear, que en resumidas cuentas es una herencia no mendeliana, que ocurre ya que tanto en células animales como vegetales existe la posibilidad de que hay dos compartimentos dentro de su célula. Bueno, acá les muestro un esquema, en este caso de la célula vegetal, que contiene el retículo endoplasmático, contiene el aparato de Golgi, la vacuola. Son compartimentos que en general no tienen DNA dentro suyo. Y el núcleo, que es donde se concentra la mayor cantidad de ADN o material genético que puede ser heredable. Sin embargo, hay dos compartimentos, son los clásicos. Uno es la mitocondria y el otro son los plastidios. En este caso se muestra un cloroplasto, que también contienen DNA dentro suyo y puede ser heredado a la progenie. Le voy a cambiar esto acá. Estos dos compartimentos, el plastidio y la mitocondria, son organelos semiautónomos, o sea, significa que ellos pueden producir sus propias sus propias proteínas y RNA, que son importantes para su funcionamiento, pero también necesitan de productos génicos que se codifican en el DNA nuclear. Y eso después son transcritos y traducidos en los ribosomas del citoplasma y son después internalizados a sus respectivos compartimentos. Puede ser tanto la mitocondria como el plastidio. En general, estos dos plastidios tienen un cromosoma que está circularizado. Sin embargo, poseen muchas copias dentro de un mismo organelo. Entonces, imagínense que no sé, pues, una célula vegetal contiene entre 10 a 12 cloroplastos y cada uno tiene entre a 10 a 20 copias de un mismo material genético. Este material genético de ambos compartimentos van del orden de las kilobases a las megabases, los cuales es muy pequeño en comparación al genoma nuclear, que está caracterizado del orden de los megabases a los gigabases. Gigabases son 10 elevado a 9 bases. Entonces, del orden son 3 a 6 veces de órdenes menos que el genoma nuclear. Los genomas que poseen tanto plastidio como mitocondria. Y vamos a profundizar un poco más después. También se ha descrito que el genoma de ambos compartimentos ha sido traspasado al genoma nuclear a lo largo de la evolución. Y solamente se ha localizado en estos compartimentos genes que codifican para proteínas o RNA que son esenciales para el funcionamiento del compartimento en sí. Y por último, una característica importante es que ambos compartimentos se dividen independientemente de la división celular que ocurre en la célula en la cual están contenidos. Eso en general es así, pero vamos a ver casos en que esto no es tan así. Entonces, aquí les muestro la teoría endosimbionte, lo cual explica el origen de cómo se origina, bueno, el origen de cómo las mitocondrias y el cloroplasto se piensa que ingresaron, o por qué están en una célula eucarionte. Entonces acá se muestra que primero hubo una endocitosis o una internalización de una alfa-proteobacteria que le confirió la capacidad de que la célula que antes era anaeróbica ahora pueda tener la condición de que pueda, en este caso, utilizar el oxígeno del medio ambiente y poder utilizarlo para producir energía. Y esto a lo largo de la evolución produjo las células animales, básicamente.
Y después hubo otro proceso de endocitosis o de internalización de otra bacteria, en este caso una cianobacteria, que son bacterias que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, y le dio la capacidad de utilizar la luz del sol para producir su propio alimento. Y son lo que al final de cuentas originaron las células vegetales que vemos hoy en día. Y la evidencia que tiene esta teoría es que, bueno, como ya le había hablado anteriormente, el cromosoma de ambos organelos y de las bacterias que se presentan aquí son circularizados. También se observa de que los ribosomas, que son estos ensamblajes de proteína y RNA, que tienen la función de traducir la información que está presente en el RNA, estos ribosomas que se encuentran en estas dos bacterias son más pequeños que los que están presentes en el citoplasma de las células vegetales y animales. Y les voy a mostrar una foto de una imagen de microscopía electrónica que se ve este fenómeno. Y la evidencia más potente que se tiene es que genes que codifican para cierto tipo de genes, genes que codifican para cierto tipo de RNA, que son los RNA ribosomales, que son los que producen un componente de la ribosoma, tanto en mitocondria y cloroplastos, son cercanos filogenéticamente a los que se han descrito en alfa-proteobacterias, en el caso de las mitocondrias, y como cianobacterias. Son más cercanos que los que son a los descritos en las células animales y vegetales, de los diferentes... Bueno, eso. Entonces, ahondando, vamos a mostrar primero acá, se ve el primero de los compartimentos, que en este caso son los plastidios. Acá le muestro un esquema de cloroplasto, que es un tipo de plastidio. En general, todos los plastidios tienen dos membranas externas, bueno, una se llama una membrana externa, una membrana interna, y al interior del estroma hay otro tipo de membrana que le llaman tilacoides, que ahí es donde se produce la fase lumínica de la fotosíntesis, o sea, ahí es donde se ocurre la recepción de luz y la cadena transportadora de electrones que produce energía en forma de ATP al fin de cuentas. Sin embargo, este tipo, por ejemplo, el cloroplasto no es el que se hereda, sino que es este tipo de plastidio, que se le llama proplastidio, y del cual, al final de cuentas, provienen todos los otros tipos de plastidios que se diferencian dependiendo del tejido en el cual se encuentra el proplastidio. En este caso, los proplastidios tienen un diámetro de 1 milímetro. En general son compartimentos que son más bien esféricos, que se muestra aquí. Por ejemplo, acá lo que ven acá en los puntos como más densos, más oscuros, por fuera del plastidio son los ribosomas de la célula vegetal, y lo que está aquí indicado en flechas negras son los ribosomas del propio proplastidio, y se observa de que son más chiquititos en comparación a los ribosomas que están en el citoplasma. El proplastidio, a diferencia del cloroplasto, tiene un sistema membranoso, o sea, tilacoidal, poco desarrollado, que es en este caso esto. Y bueno, como ya le había mencionado anteriormente, están presentes en gametos y en meristema. El meristema son células que en plantas, están en la punta del tallo, como en la raíz, y están en constantemente división. Y al final de cuentas, su división, después estas células se diferencian y forman los órganos de manera postembrionaria, como hoja, raíces laterales, etc. Y en este segundo caso, acá les muestro una imagen de microscopía electrónica de un cloroplasto. Acá está el esquema y aquí está la imagen. Y se observa aquí ya un sistema membranoso interno más desarrollado, bueno, como les había dicho anteriormente, son los tilacoides, y son más grandes que los proplastidos.
son, por ejemplo, pastillas de 1 milímetro de diámetro, y estas ya tienen de 8 por 4 milímetros micrómetros de dimensión, perdón. Y están presentes el cloroplasto en general en los tejidos verdes, ya que tienen la capacidad de producir o de hacer fotosíntesis. Bueno, como les comentaba anteriormente, su división está desacoplada de la división celular de la célula en la cual está contenida, y se dividen, se ha descrito que la división de estos compartimentos es por división por fisión binaria. Como acá les muestro otra fotografía, otra imagen de microscopía electrónica, y se observa como que ya está a punto de dividirse estos compartimentos. Y esta división se ha caracterizado que ocurre esencialmente en bacterias. Acá les muestro un esquema de un mapa físico del genoma de cloroplasto, que se ha descrito en este caso en arroz, Oryza sativa. Y se muestra que es circular, como ya le había dicho anteriormente, y que en general en plantas se ha caracterizado que la mayoría del tamaño de los del genoma cloroplastidial, o plastidial en realidad, va entre 120 a 160 kilobases, no más. 200 kilobases no más. Este genoma presenta muchas copias dentro de un plastidio, y presenta una estructura genómica conservada entre las diferentes especies que se han estudiado. En este caso, se observa una región de una copia, en este caso, que está esquematizada en amarillo, y presenta dos repetidos invertidos también, los cuales flanquean otra zona de una sola copia que es más chica. Y este esquema, esta estructura del genoma plastidial, se conserva en los diferentes linajes vegetales. Los genes que contiene este genoma se dividen en dos tipos. Uno, que son genes que codifican para rRNA y tRNA, que son los que posibilitan la transcripción y la traducción bueno, en este caso la traducción de proteínas, la traducción de genes que están codificados en este genoma. Y por otro lado, han permanecido en este genoma genes que son importantes para la fotosíntesis, como su unidad grande de la rubisco. La rubisco es la enzima que toma en este caso, sí, toma el CO2 y lo transfiere en este caso a una ribosa 5-fosfato para producir una hexosa, y así empezar el ciclo de Calvin, que es la fase oscura de la fotosíntesis. También está codificado en este genoma plastidial la ATP sintasa plastidial, que participa en la fase lumínica, y otras proteínas necesarias para la fotosíntesis, como la NADH deshidrogenasa, etc. Son proteínas que están participando en la cadena transportadora de electrones. Y de manera similar a lo que ocurre en bacterias, hay muchos genes que están organizados de manera policistrónica. Eso significa, acá los muestro en este esquema, que una zona del DNA presenta muchos genes que están acá, presenta más de un gen, en este caso, y están controlados, miren, en este caso están 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 genes. Y están controlados por la misma ARN polímerasa. Entonces se transcribe todo este RNA
Y después en la edición, no, en la traducción, se producen diferentes tipos de proteínas de un mismo RNA. Se produce esta proteína, esta y esta. Eso se le llama policitrónico. Y monocitrónico es que por cada evento de transcripción se produce un RNA que codifica para una proteína. Así de manera general. Como lo que pasa en este caso con la PSBN, que contiene un gen por cada evento de transcripción. Entonces acá pasamos a al otro organelo que posee DNA dentro de sí, que es la mitocondria. Ese está presente tanto en células animales como en células vegetales. Y en general posee un tamaño de 1 por 2 micrómetros. Están presentes, dependiendo del linaje celular, de entre 10 a 40 mitocondrias por célula. Y participan en el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa, que básicamente es la obtención de energía, la producción de energía a partir de agua. Sí, de agua, y produce CO2. Presenta dos membranas, una membrana externa y la interna. Esta membrana interna posee crestas, que son estas estructuras que son como invaginaciones de la membrana interna. Y estas crestas contienen los participantes que producen la fosforilación oxidativa, y, en este caso. Y como la membrana intercresta, digámoslo así, están proteínas que participan más bien en la fosforilación, digo, en el ciclo del ácido cítrico. Entonces hay como una especie de compartimentalización funcional dentro de este organelo. Además, en plantas se ha escrito que dentro de la mitocondria se producen compuestos que participan en la vía C4 de la fotosíntesis, como también de la vía del ácido crasuláceo, que es la que conforma las plantas que tienen metabolismo CAM, como los cactus, etc. Por lo tanto, son esenciales en ese sentido, en ese linaje vegetal. En general, esta mitocondria, este organelo, se divide también por fisión binaria. Pero se ha visto que hay una excepción a esa regla. Y esta excepción se observa en el meristema apical, en este caso de Arabidopsis, una planta modelo para el estudio de especies vegetales, o SAM, por Shoot Apical Meristem. Y se ha visto que estas mitocondrias están fusionadas, más que estar como de manera unitaria, como se observa en otro tipo celular vegetal. Están de manera única cada una y no tienen mucha conexión. En el meristema apical están fusionadas y forman una especie de jaula en el momento en el cual la célula se está dividiendo, que es otra diferencia a la cual había dicho anteriormente, de que la fisión binaria no está acoplada a la división celular de las células, en la cual está contenida. Y se ha observado de que cuando la célula está en mitosis, se conforma esta especie de jaula que rodea el núcleo, o en este caso los cromosomas, y tiene dos polos esta especie de jaula, y este polo, después esta célula se divide y se empieza después a fragmentar esta mitocondria en forma de jaula. De manera analizando el genoma de las mitocondrias, en este caso, acá les muestro una tabla
que muestra los diferentes tamaños que posee la mitocondria en diferentes tipos de especies, tanto animales como vegetales. Y en general, el tamaño de las mitocondrias en especies vegetales es mucho mayor que en especies animales. En este caso, el genoma mitocondrial de la especie animales ronda entre los 10.000 a los 100.000 pares de base, en cambio, en plantas está entre los 150 a más de 2 millones de pares de base. Sin embargo, esta mayor cantidad de material genético a nivel de cantidad de pares de base que tiene, no se condice con la cantidad de genes que se traducen a proteína o que transcriben a RNA. De hecho, el número de genes que posee el genoma mitocondrial, tanto en plantas como en animales, es similar, ronda alrededor de los 40 genes. Y se ha escrito que mucho de este DNA mitocondrial es no codificante. ¿Qué genes están dentro del genoma mitocondrial? De manera similar a lo que observamos en cloroplasto, bueno, en plastidio, están contenidos los rRNA y los tRNA que posibilitan la formación de la traducción de los genes que están codificados dentro del genoma mitocondrial. Y también hay genes que son importantes o esenciales para la cadena transportadora de electrones, que son los cadenas transportadoras de electrones que conforman la respiración oxidativa para la formación de ATP dentro del organelo. Y de manera, bueno, y se ha observado que en especies vegetales, a diferencia de otros, por ejemplo en algas se observa que el DNA mitocondrial está de manera lineal. En este caso es un genoma circular, pero que está subcircularizado. Esto significa que, por ejemplo, acá se observa en el genoma de la mitocondria del maíz, una zona que no está repetida dentro del genoma, y dos zonas aquí que tienen repetido invertido, y se ha observado que esos recombinan entre sí y forman dos genomas, dos cromosomas en este caso. Pero con las técnicas de genómica que hay actualmente, se observa que esos genomas se empalman y conforman un super genoma, que es lo que está mostrado acá en este mapa físico. Por eso se le denomina que el DNA está circularizado, pero de manera subgenómica. Ya, entonces, yo creo que es tiempo de parar un poco, vamos a dar 10 minutos. Y en tipo 11, 11:05 vamos a continuar con la clase. Entonces estábamos aquí, está comentando del genoma nuclear. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Perfecto. Ya. Y ahora les voy a comentar sobre la herencia asociada a plastidio y mitocondria. Bueno, acá les muestro un esquema del óvulo, donde ocurre la fertilización de la célula del gameto femenino. Y en angiospermas, ellos, bueno, han desarrollado a lo largo de su evolución un sistema sofisticado para poder asegurar de que su progenie pueda ser fertilizada de buena manera y poder protegerlo del medio ambiente.
en sus etapas iniciales de embrión. Y acá lo que les muestro acá, ese es el gameto femenino, el cual contiene en este caso vacuola, aquí se ve el núcleo y citoplasma, y la célula masculina, que en este caso es el tubo polínico, y estas son los que le llaman sperm cells, son los que contienen el gameto masculino, básicamente, el material genético que va a fertilizar la célula, el gameto femenino. Entonces, lo que les quiero mostrar acá, de que el gameto femenino es, en el caso de angiosperma, el que contiene básicamente el citoplasma contiene citoplasma, y el gameto masculino no contiene citoplasma, solamente hay transferencia de ADN que aporta el gameto masculino. Y los organelos, tanto la mitocondria como, como los plastidios, en este caso proplastidios, están presentes en el citoplasma. Entonces, si juntamos, entonces como consecuencia de eso, la herencia que transmite lo que está contenido en el plastidio, como las mitocondrias, se transfiere a través de la madre. Solamente, al menos en angiosperma, en general, hay herencia materna de plastidio y mitocondria. Sin embargo, la herencia afecta a ambos sexos de la progenie, y esto, bueno, además de en plantas, en animales también, la regla general es que el gameto femenino es el que contiene la mitocondria, y el gameto masculino solamente contiene el material genético propiamente del padre. Sin embargo, la herencia o el fenotipo que está tanto o que que es condicionado por la herencia de plastidio y mitocondria o extranuclear, afecta a ambos sexos de la progenie. Eso se diferencia por la herencia ligada al sexo. Eso lo diferencia. Acá les muestro un esquema donde se muestran mitocondrias que en rojo están las mitocondrias wild type, y en azul se ejemplifica la mitocondria que sufrió algún tipo de mutación. Y esto por división, la célula se divide. Sin embargo, tanto plastidio como mitocondria, no hay un mecanismo que haga una repartición equitativa de los diferentes tipos de organelos en función a su mutación. Es una segregación estocástica, a diferencia de la segregación de los cromosomas, que está bien regulada. En un polo va la mitad de los cromosomas, en otro polo va la otra mitad. En este caso es una segregación al azar, estocástica. Y eso da lugar al fenómeno de heteroplasmia. Significa que en una célula pueden haber diferentes tipos de mitocondria en función al genoma que contiene. Pueden ser genomas en este caso, pueden ser que todos tengan un mismo tipo de mitocondria a nivel génico, que le llaman homoplásmico, o heteroplásmico cuando el genoma de estos organelos son distintos, bueno, tienen diferentes tipos de mutaciones, que no son similares uno con otro. Por lo tanto, esto de que la segregación de estos organelos sea estocástica, significa que no se rige por las leyes de Mendel. Bueno, el genoma, les hablé anteriormente que el genoma tanto de cloroplasto como de mitocondria es pequeño, pero contiene genes que son esenciales para la vida, en general de la vida
o el desarrollo de las células animales y vegetales. Por lo tanto, las mutaciones dentro de mutaciones asociadas que conllevan a un cierto tipo de síndrome o enfermedad son graves. Son mutaciones que en general son letales. Y las no letales está condicionada en general por la heteroplasmia. Por ejemplo, si una célula, por ejemplo, una célula germinal, toda su progenie tiene un defecto a nivel de, por ejemplo, de una proteína que está dentro de la cadena transportadora de electrones, por ejemplo, en la mitocondria, puede que la progenie que herede esa mutación sea abortada o que desarrolle una enfermedad grave. En este caso hay por ejemplo, una enfermedad que se desarrolla en humanos que genera ceguera irreversible. Está asociada a un tipo de mutación mitocondrial. Como les dije anteriormente, la mutación asociada a herencia extranuclear se hereda por la madre. Entonces, por ejemplo, si un padre tiene la enfermedad y tiene descendencia con una mujer sana, sus hijos no van a tener la enfermedad. Sin embargo, si una mujer tiene la enfermedad y que todas sus mitocondrias contienen esta mutación, todos sus hijos van a tener la enfermedad en la misma condición que tiene la madre. Sin embargo, si hay heteroplasmia, o sea que hay dos tipos en este caso de mitocondrias, a nivel génico, unas que tienen mutación y otras que no, puede generar hijos que no tengan la mutación, hijos o hijas, da igual acá, o hijos que contengan todas sus mitocondrias tengan la mutación, que van a desarrollar una enfermedad grave, o que tengan una mezcla. Entonces, en este caso, hay puede que, ejemplo, son 10 mitocondrias por célula. Si tienen 2 con la mutación y 8 que no, eso puede ser de que el hijo sea sano. Entonces hay un cierto umbral dependiendo del tipo de mutación y a qué gen afecta la mutación. A nivel plastidial, aquí les muestro un ejemplo de libro. Acá está la Mirabilis jalapá, este tipo de flor, que le llaman Don Diego de la Noche. Y este señor Carl Correns tenía en su jardín diferentes tipos de esta planta y se dio cuenta de que había 3 tipos, él tenía 3 tipos de fenotipos. Una que contenía hojas blancas, otra que poseían hojas verdes y otras que eran un fenotipo denominado variegado, que tenían parches de blanco, parches de verde en su hoja. Entonces cruzó polen de plantas que poseían hoja blanca con plantas de hoja, la cruzó con plantas de hoja blanca y generó plantas de hoja blanca. Sin embargo, al revés, cuando utilizó polen de hoja blanca en plantas y puso el polen en la flor de plantas que tienen la hoja verde, presentaban plantas de hoja verde. En general, ahí se dio cuenta que cuando la planta presentaba hoja verde, daba lo mismo que el polen, de dónde proviniera el polen, tanto de hoja blanca o de hoja variegada, siempre va a ser verde. Relacionándolo con lo que le dije anteriormente, la herencia es maternal en este caso. Depende del fenotipo de la madre, o el genotipo de la madre, pero el genotipo del organelo va a condicionar la progenie. Y en este caso, cuando es variegado, en este caso, variegado significa que
tiene el fenómeno que es heteroplásmico, o sea, tiene, en este caso, cloroplastos que contienen la mutación y cloroplastos que no contienen la mutación. Si la polen de lo que sea es posado en flores de esta planta variegada, va a haber una parte de su progenie que va a tener el fenotipo blanco, el fenotipo verde y una proporción de fenotipo variegado. Esa proporción no es predecible, no puede ser predecible. Y lo otro es que si uno hace un evento de polinización y lo compara con otro evento de polinización, pueden ser eventos, puede obtener proporciones distintas entre sí, muy distintas entre sí. A diferencia de las leyes de Mendel, que, por ejemplo, cuando un fenotipo está ligado a un alelo, solo un alelo puede tener, no sé, 3:1, en el tipo más clásico y simple, de fenotipo normal, digamos en este caso, y fenotipo recesivo. Y por último, un efecto, esto ya no es herencia, sí, bueno, está como en el límite entre herencia y no herencia, que se denomina el efecto maternal. Aquí le muestro un caracol que se llama Limnaea peregra, que tiene un curioso efecto, digo, un curioso fenotipo, que acá le muestro, bueno, el fenotipo que se quiere mostrar, mm, en el cual es la dirección de la concha. Puede ser dextrógiro o leógiro. Y eso se ha visto, en este ejemplo, se ha observado de que está condicionado por genes nucleares. ¿Ya? Tiene genes recesivos y genes no recesivos. Sin embargo, al cruzar ahí donde el fenotipo dextrógiro es dominante y el leógiro es recesivo. Solamente se expresa cuando el genotipo es, bueno, recesivo. Entonces, cuando se cruzan, la primera generación, toda tiene el fenotipo levógiro, siendo de que el dextrógiro es dominante frente al levógiro. Esto muestra de que la progenie, bueno, la progenie muestra el fenotipo esperado para el genotipo de la madre. Y cuando se hace fertilización, autofertilización, en este caso, se obtiene que todas, en la siguiente generación, todas son del fenotipo dominante. Entonces significa de que bueno, el fenotipo bueno, el fenotipo de la progenie está condicionado al genotipo esperado, al genotipo de la madre. Ya que, por ejemplo, en este caso, la madre posee solamente, en este caso, supongamos que este fenotipo está condicionado por una proteína que está contenida en el huevo previo a ser fecundado. Y que esa proteína es importante para el fenotipo del giro de la concha, o de la dirección de giro de la concha. Entonces, bueno, la madre, como mencioné anteriormente, en general en animales, la madre es la que aporta el citoplasma del cigoto. El gameto masculino no aporta casi nada de citoplasma. Entonces, la proteína esa que está contenida en el citoplasma es la causante o el determinante del fenotipo este.
Entonces, como en el citoplasma solamente hay proteína S recesiva, digámoslo así, solo va a haber este tipo de proteína en el cigoto, en la progenie, entonces va a producir en toda su progenie la forma levógira. Y entonces, cuando se autofertiliza, como la generación F1 es heterocigota, o sea, tiene el gen dominante como el gen recesivo, va a producir proteína eh, S, digamos, dominante y S. Entonces, perdón, el gameto femenino va a estar produciendo estos dos. Va a haber S positivo y S negativo. Digo, y S recesivo. Por lo tanto, como está la proteína dominante, toda su progenie va a ser dextrógena. Sin embargo, el genotipo de esta progenie, un cuarto va a ser recesiva. Entonces, en esta, entonces va a ocurrir después, si que se autofertiliza esta, uy, como es recesiva, toda su progenie después va a ser levógira, aunque se observa el fenotipo en esa madre que es dextrógira. Bueno, a nivel molecular, este fenotipo estudiado, o el fenotipo, en este caso la dirección de giro de la concha, está determinado por RNA mensajero o proteínas presentes en el huevo no fecundado. Entonces son fenotipos que están determinados muy temprano en el desarrollo del organismo. En este sentido, por ejemplo, mutantes en animales superiores de este tipo, generan letalidad, ya que son genes, básicamente son genes que posicionan las diferentes capas a nivel de desarrollo. Entonces, si es que no se posicionan bien estas capas embrionarias, condicionan en aborto o en aberraciones. No se desarrolla bien el embrión. Entonces, eso, entonces tenemos, solo es lo que le tengo que contar. Y entonces hacemos una segunda pausa y comenzamos en 10 minutos más, a las 11:35, para la segunda parte de la clase. Recording in progress. Entonces, la segunda parte se trata de mutaciones cromosómicas. Bueno, a nivel de introducción, acá les muestro cómo se está empaquetado el DNA para al final de conformar en la división celular un cromosoma que se pueda observar a nivel microscópico. Bueno, el cromosoma es la unidad estructural presente en el núcleo, constituida por ADN y proteínas que favorecen la compactación de este material genético. Y bueno, los cromosomas pueden observarse por diferentes tinciones, que se ha escrito que estas tinciones tienen afinidad por diferentes características dentro del cromosoma. Puede ser regiones con alto porcentaje de adenina o timina, se observa un diferente bandeo, o tinciones que tiñen el centrómero, o la heterocromatina centromérica, que conforma el centrómero, que se observa acá como una zona más densa. Ahí está presente el centrómero. Entonces, con este tipo de estudios, uno puede hacer el cariotipo y se han descrito 4 tipos de cromosomas a nivel estructural. Uno metacéntrico, a nivel del centrómero, donde está ubicado el centrómero, en el cual
Ambos brazos presentan una misma longitud, son metrocéntrico, que uno de los brazos es un poco más grande, acrocéntrico y que tiene ya unos brazos mucho más chicos que el otro, y telocéntrico, donde ya uno de los brazos es casi inexistente. Entonces, con ese tipo de observaciones, bueno, se ha indagado de que estos brazos pueden cambiar, la morfología de los cromosomas pueden cambiar por mutaciones o mutaciones cromosómicas. Pueden cambiar por un rearreglo cromosómico, en el cual no hay un aumento ni disminución en el número de cromosomas que se observa a nivel microscópico. Y hay les voy a adelantar que hay 4 tipos de rearreglos cromosómicos. Uno que es duplicación, bueno, como dice la palabra, se duplica. En este caso aquí se observa una porción del genoma. Puede ser adyacente no puede ser adyacente. Una deleción en la cual se remueve esa zona dentro del cromosoma. Una inversión que básicamente hay un cambio de 180 grados en el orden de una parte del cromosoma, o una traslocación que básicamente que un pedazo de este cromosoma pues, se traslade o se trasloque a otro lugar del mismo cromosoma o de otro cromosoma. Y fenómenos de cambio en el número de cromosomas puede ser el aumento o disminución de uno de los cromosomas, se le denomina aneuploidía, o el evento de poliploidía, en el cual todo el set cromosómico de un organismo se duplica. O sea, todos los cromosomas, en este caso, hay un aumento de un cromosoma en todos sus genes. Entonces, ahí pasa a ser triploide, por en este caso, que es 3N triploide, cuatriploide, quintuploide. Por ejemplo, en este caso, el 2N diploide, 6, triploide va a ser 9. Cuatriploide va a haber 4 copias de un mismo cromosoma, van a ser 12 y así. Y esto se debe, y lo vamos a ya observar posteriormente, que una falta de separación de cromosomas en la división celular por una no disyunción. Ahí vamos a hablar después de qué se trata. Entonces, ahondando en el tema del rearreglo cromosómico, aquí les muestro, bueno, un evento de duplicación en el cual, en este caso, 2 genes presenta, bueno, básicamente una duplicación dentro de un cromosoma. A diferencia de la deleción, en el cual estos 2 genes, o este segmento que contiene 2 genes, ya no existen en la deleción. Esto se debe, o sea, escrito que el mecanismo principal es por recombinación ectópica, en el cual cromosomas homólogos se parean, pero se parean mal. Y eso facilita de que haya una recombinación en lugares donde no debiera haber. Y eso favorece la duplicación en uno de los cromosomas, y en el otro cromosoma la deleción de esta zona de recombinación, de la zona del DNA donde hubo recombinación ectópica. Se ha escrito que, al menos en duplicación, bueno, en deleción es... No, en duplicación y en deleción, en general hay cuando existe duplicación o deleción, hay una relación anormal en el desarrollo, ya que puede haber interacción, por ejemplo, si para el desarrollo normal necesita que se expresen ciertos genes de manera precisa en una cantidad precisa. Por ejemplo, si se duplica, puede que eso afecte el normal desarrollo, por ejemplo, del embrión para conformar
desarrollo anormal y puede ser de que eso provoque la letalidad de la progenie. En este caso, existe, bueno, que fenómenos de duplicación o de lesión están ligadas en humanos a enfermedades como osteoporosis, síndrome de retraso mental, etc. En este caso también, la duplicación de este gen BAR en Drosophila melanogaster ha sido ligado, bueno, en este caso bueno, se ha ligado a una malformación de los celos, creo que se llama, o del órgano visual, básicamente donde hay mayor duplicaciones, hay un menor desarrollo del órgano que sería homólogo al ojo en animales. Sin embargo, en plantas, acá le muestro un gráfico en el cual, si acá, donde aquí se cuantificó el genoma de diferentes tipos y linajes vegetales, de diferentes órdenes y grupos. Entonces, por ejemplo, aquí está la soya, está el arroz, eucaliptus, tomate, papa. Y fíjense en el evento, la barra azul, tiene cierto contenido refleja el DNA total en pares de base, y en rosado lo que está duplicado. Y casi todo el DNA duplicado, el DNA que está duplicado es alrededor de casi un 50% en promedio. Entonces esto significa de que en especies vegetales hay una alta cantidad de genes parálogos, que significa que por duplicación génica, lo que observamos anteriormente, se generaron bueno, están en el genoma, y como ya hay una copia del gen, se piensa de que la otra copia ya no tiene presión selectiva y puede divergir en su función, y puede aportar al organismo una especialidad, otro tipo de funcionalidad. Puede ser a nivel de tejido específico, puede ser de una función propiamente tal, y eso le da una ventaja adaptativa a esta especie. Eso. Entonces, no solamente la duplicación génica promueve una disminución en el fitness o en la capacidad de desarrollar descendencia, sino que también puede ser una ventaja adaptativa en la evolución. Entonces, pasando al otro tipo de rearreglo cromosomal, tanto en este caso la inversión. Aquí, como les había mencionado anteriormente, la inversión se trata de que esta zona en este caso, en este esquema, esta zona del cromosoma se quiebra y se da vuelta, en este caso, en 180 grados. Esto causa de que la posición de los genes dentro del cromosoma cambie. Pero no hay un cambio en la cantidad cantidad de DNA. En la translocación, una zona del cromosoma, y entre cromosomas no homólogos, se quiebra también, y se trasloca a otra zona de otro cromosoma. Esta traslocación puede ser de que, por ejemplo, esta zona se quiebra en estas dos partes, en los dos extremos, y pasa a otro cromosoma, o puede ser un intercambio. Por ejemplo, se quiebra en dos partes el cromosoma y se intercambian esas dos partes. Esos dos eventos también se llaman translocación.
Si fuera entre cromosomas homólogos, sería como un tipo de crossing over. Ambos eventos de rearreglo cromosómico requieren del quiebre de ADN, como le dije anteriormente, y su ligación. Expone el elemento invertido a otra zona del cromosoma. En este caso, el D pasa a estar adyacente al gen G y el F está adyacente al gen C. En el caso de translocación, el gen E y F están ya adyacentes al gen P y S, y al revés, el gen Q y R está adyacente al gen D y G. Ese evento de cambio en la posición del génica puede ser que esta región génica pase a estar dentro del cromosoma denominado heterocromatina, que es un cromosoma, digo, un tipo de ADN dentro del cromosoma que está muy empaquetado. Eso significa que no se puede traducir, no se puede transcribir. No puede producir al final proteína o el producto génico que está contenido en el gen. Entonces puede ser un tipo de silenciamiento que al final de cuentas que cause un defecto en, al menos una alteración en el fenotipo asociado a la función de este gen. Solamente por un cambio en la posición en el cromosoma. O también al revés, puede ser de que estos tipos de mutación causen de que una región que está en la heterocromatina, o sea, en zonas donde no hay una transcripción de genes, pase a zonas donde hay una alta transcripción de genes y pasen a transcribirse. También causa una alteración en el fenotipo asociado a este. Bueno, en este caso sería como una expresión de la función del gen. Y además, en el caso de la translocación, este evento como de movimiento de genes dentro de cromosomas puede interrumpir otros genes. Supongan que acá haya otro gen, el gen W, supongo, aquí. Entonces justo este elemento, este fragmento de DNA interrumpe el gen W. Entonces el gen W está en río arriba, está el fragmento al medio y el río abajo del gen está al final. Entonces eso causa de que el gen W ya eh, no pueda cumplir, no tiene su función porque ya está dividido entre el fragmento. Entonces eso también puede causar de que haya una alteración en el fenotipo causado por en este caso sería como la mutación del gen W. Entonces, a nivel, en general, tanto los eventos de inversión como translocación pueden causar un defecto en una alteración en el fenotipo debido a este cambio de posicional. Y aquí, como les voy a les mencionar acá, o especificar, también tiene un efecto a nivel de la meiosis. Por ejemplo, aquí hay un evento de inversión, en el cual cuando se aparean los cromosomas homólogos, cuando hay una inversión, se genera este tipo de conformación, como un loop de inversión. Entonces aquí cuando hay un crossing over, aquí, hay un evento de crossing over, causa que al final de cuentas, los cromosomas que se recombinan pierden material genético. Así. Pierden material genético y causa de que al final los gametos que contienen los genomas, los cromosomas que sufrieron recombinación genética, de cromosomas que tienen inversiones en su estructura, básicamente degeneran. Entonces hay una disminución en la producción de gametos cuando hay cromosomas que han sido invertidos. Entonces se dice que hay
esta es una forma de control de híbridos, ya que, por ejemplo, supongan de que uno de los gametos se aportó una especie parecida a la madre, pero no es la misma. Entonces eso hace la generación de híbridos, pero que la progenie de eso va a producir gametos en menor cantidad porque cada vez de que haya eventos de recombinación en la meiosis en su genoma, va a generar gametos que contienen menor cantidad de material genético que van a degenerar. Y por lo otro, si observan acá, se va a mantener la inversión. Entonces no va a haber eventos de recombinación en esta zona del cromosoma. Eso causa de que haya un tipo como de protección dentro de esta zona donde hay una inversión en el cromosoma. Entonces se dice de que contribuye a la generación de islas de divergencia, que es importante para la evolución de ciertos tipos de genes. Entonces acá bueno, le hablé anteriormente de que en general las inversiones en las translocaciones disminuyen la potencialidad de producir gametos y la potencialidad de... También tienen efecto a nivel como alteración en el fenotipo. Sin embargo, también se ha observado que como producen una disminución en la recombinación en esta zona génica que tiene inversión, contribuyen a la especiación al menos en plantas. Por ejemplo, esta plantita se llama Mimulus guttatus, y se observó de que se estudió en diferentes tipos de ecosistemas y que se observó que un tipo de inversión dentro de su genoma contribuyó a la adaptación a medio ambiente de costero. También se ha observado que diferentes tipos de inversiones en ese tipo de flor, que es Mimulus lessiwi, ha sido ligado inversiones cromosómicas a rasgos florales que contribuyen a la adaptación a su ecotipo, a la adaptación de su medio ambiente, como diferentes tipos de color, diferente largo del pétalo, que contribuye básicamente a la atracción de fertilizadores. Y este tipo de plantas, inversiones cromosómicas han sido ligadas también a otros tipos de rasgos, como número de hojas, resistencia a vivoría, tolerancia a estrés por frío, etc. Entonces, no solamente las inversiones tienen un rol negativo, digámoslo así, sino que también contribuyen a que la especie se adapte al medio ambiente. Y básicamente que favorezca la especiación o la producción de otro tipo de especies bueno, básicamente la adaptación al medio ambiente, promoviendo la especiación. También a nivel de translocación, un ejemplo clásico, por ejemplo, aquí les muestro un esquema del cromosoma 2 del humano, y se observa que sufrió una translocación de todo un cromosoma, básicamente. En el chimpancé, en gorila y en orangután se observan dos cromosomas que comparten como la estructura cromosómica de un brazo del cromosoma 2 del humano. Entonces se piensa que en la evolución hubo un evento de translocación que fue importante para la evolución de los primates y básicamente conformando al ser humano. Ya, entonces, vamos a dejarlo acá y vamos a dar 10 minutos de recreo y vamos a continuar a las 12:10. Así que nos vemos. Y tengo que... Mm. Entonces quedamos aquí.
Entonces hablamos de la importancia de inversión y translocaciones cromosómicas en especiación, que han sido importantes a lo largo de la evolución, en especial en plantas. Y bueno, le estaba hablando anteriormente de rearreglos cromosómicos y ahora vamos a hablar de bueno, ganancia o pérdida de cromosomas, ya sea por aneuploidía o por poliploidía. En este caso, la aneuploidía es la ganancia o pérdida de uno de los cromosomas dentro del set cromosomal. No sé, se han descrito 4 casos. El primero que les nombro acá esto en diploides. Nulisomía, básicamente es la pérdida del par homólogo. Ahí sí. La pérdida del par homólogo y su genoma pasa de ser de 2N a 2N-2. Monosomía, en el cual se pierde un cromosoma del par homólogo y baja de 2N a 2N-1. La trisomía, que la ganancia de un cromosoma dentro del par homólogo, que es 2N+1, y tetrasomía, donde se gana un par homólogo. Entonces, básicamente se copia un par homólogo. Entonces pasa de 2N a 2N+2. La aneuploidía se produce por bueno, ya le había mencionado anteriormente, una falta de la separación de cromosomas en meiosis o mitosis, que eso se denomina como no disyunción. Acá les muestro un esquema donde se ejemplifica el mecanismo, el cual bueno, en este caso en meiosis, donde en la meiosis 1 al final ocurre la separación de los cromosomas homólogos. Sin embargo, en la no disyunción, en uno de los cromosomas no ocurre, por algún motivo. Entonces eso causa de que en un par homólogo, en uno de los gametos, no haya cromosoma en uno de los cromosomas, y en el otro haya el doble de ese cromosoma. Entonces se va a producir 2 gametos con el doble de ese cromosoma y sería 2N+1, una trisomía. Y en 2 gametos donde no haya ese cromosoma. Entonces cuando ocurre la fertilización, el cigoto va a ser trisómico, dos trisómicos, y 2 monosómicos. O sea, dos con 2N+1 y otro con 2N-1. A nivel de mitosis, también puede haber una no disyunción. En este caso, se separan las cromátidas hermanas al final del ciclo celular, al final de la mitosis. Sin embargo, puede ser de que, en este caso, uno de los pares, uno de las cromátidas hermanas no se separa, provocando de que en una de las células hijas esté un cromosoma, y en otro esté el otro cromosoma que se separó y las cromátidas hermanas que no se separaron, provocando de que cuando haya proliferación celular, todo un linaje celular dentro del evento donde se produjo la no disyunción va a ser monosómico, o sea, va a tener un cromosoma homólogo menos. No, un cromosoma menos. Y el otro linaje celular va a tener una ganancia de un cromosoma, o sea, va a ser trisómico 2N+1. En general, la aneuploidía a nivel de meiosis genera gametos que provocan letalidad por dosis génica normal, lo que le comentaba anteriormente con la duplicación génica, de que puede haber una aberración en el desarrollo de organismos que tuvieran duplicación, en este caso aneuploidea. Sin embargo, se ha descrito
bueno, hay ejemplos en los cuales la trisomía, en este caso del estramonio, que es esta planta, Datura estramonio, confiere diferentes características en la conformación del fruto. Acá les muestro el fruto del estramonio, donde aquí se observa la semilla, donde se ha descrito que la versión diploide tiene el fenotipo que les muestro acá, que es como espinudo, y que se dieron cuenta de que, bueno, el estramonio tiene 12 cromosomas, y la ganancia de, o la trisomía de cada uno de los cromosomas produce un fenotipo distinto de la corteza del fruto, que lo está mostrado acá. Entonces, por ejemplo, en el cromosoma 1, trisomía en el cromosoma 1 presenta este fenotipo. Trisomía en el cromosoma 2 presenta este. Trisomía en el cromosoma 3 presenta y así. También un ejemplo clásico, el síndrome de Down en humanos, donde una trisomía en el cromosoma 21, aquí, ha sido ligada bueno, el síndrome de Down, que básicamente es un retraso, síndrome de retraso mental, tiene problemas de motricidad, de, de coordinación también y de motricidad. Bueno, ya dije motricidad. Y en el lenguaje también. Y también tiene síndrome como en la conformación del sistema óseo. Por otra parte, tenemos la poliploidía, el cual es la copia de todo el material genético en una misma especie. Bueno, todo el material genético, de todo su set cromosomal. Por ejemplo, si el diploide tiene 2n igual a 8, sería, por ejemplo, el triploide tiene 3n, sería 8, 12. Y así. Entonces puede ser esto por autopoliploidea, en el cual todo el material genético sucede en una misma especie. Y eso se puede generar cuando se ocurre la fertilización, después conforma el cigoto y en las primeras divisiones del cigoto ocurre una no disyunción. Entonces ahí va a haber una no disyunción de todo el material cromosómico contenido. Entonces va a pasar de 2n a 4n, a ser un tetraploide. Entonces se puede dividir. Entonces se genera una célula autotetraploide y esa tiene la capacidad de poder poder segregar de manera correcta sus cromosomas duplicados. Va a conformar un organismo tetraploide, o sea 4n. También se puede generar autopoliploidía a través de la meiosis, en el cual también por evento de no disyunción, todo el material genético proveniente de la meiosis, cuando se duplica, no se divide. Todos los cromosomas no se dividen, no se segregan, a diferencia de la neoploidea, que solamente un cromosoma homólogo no polariza. En este caso, todo el material genético no polariza, conformando gametos que son 2n, en vez del, si hubiera división celular meiótica normal, debería ser un n. Entonces forma dos gametos, a diferencia de los 4, forma dos gametos que contienen 2n. Entonces al fertilizarse con el otro tipo de gameto de su misma especie, va a conformar un triploide.
que va a poder desarrollarse de la manera adecuada. Sin embargo, la progenie se ha escrito, por ejemplo, en triploide, por ejemplo, el maíz triploide, como, bueno, todo su material genético está en 3 copias. Todos los cromosomas tienen 3 copias. Al dividirse, pues, va a haber eventos de división donde se dividan 2 cromosomas en una célula y un cromosoma homólogo en la otra. Puede que sea, por ejemplo, acá se apareó el cromosoma rojo y el verde, y acá quedó solo el cromosoma azul, o puede ser el azul y el verde que están apareados, y el cromosoma rojo quedó solo. O puede ser de que no haya separación de cromosomas homólogo, y todos se vayan a un mismo pool, a una misma célula, conformando gametos que tienen 3N y gametos que no contengan material genético. Y esta separación de los cromosomas ocurre por cromosoma. Puede ser, puede producir, puede dividirse por, existir la división, pero por cromosoma. Entonces, puede que para un par, un par homólogo tenga 2 copias, y el otro cromosoma puede que tenga una copia y el otro tenga 3 copias, y así. Entonces, eso causa que haya una pérdida del balance génico y cause letalidad, básicamente. Por descompensación de dosis génica, causa que los gametos mueran, o que la variedad de plantas sean, bueno, básicamente eso produce que las variedades de plantas no produzcan semillas. O también que las plantas, la versión masculina, no produzca polen. Entonces esa es la característica de los organismos diploides, que básicamente no puede producir progenie de manera normal. O que la progenie sea aberrante. Sin embargo, bueno, este es el mismo gráfico que les mostré anteriormente. Si se fijaron, en diferentes épocas en el linaje de las plantas hubo eventos de duplicación y triplicación de la ploidía. O sea, básicamente pasan de ser 2N, el organismo progenie, pasa a ser 4N, y si es triplicación pasa a ser de 2 a 6. Y después eso causa un reordenamiento en los cromosomas y puede que haya más o menos. Bueno, pero en el momento pasó de 2N a 4N. Y eso ocurrió en eso generó un montón de líneas, linajes vegetales. Entonces se piensa de que esta duplicación génica, duplicación de todo su set cromosomal, le proveyó, por una parte, la ventaja de protección a eventos de mutaciones recesivas, que tuvieran un desmedro tanto o en la fecundidad o en la producción de semillas, o en la adaptación a condiciones adversas al medio ambiente. Y lo otro es que esta duplicación, como ya le había mencionado anteriormente, de todo el set cromosomal en este caso, le da la posibilidad de diversificación funcional de genes. Esto significa de que ahora, como ya tengo, en vez de una copia, tengo 2 copias de un mismo gen, puede que, como ya una de las copias suple, supongamos que tiene una función esencial, pero como ya hay otras copias del mismo gen, puede que ingresen mutaciones dentro de este gen, y eso puedan perdurar y que sean importantes para la adaptación a cierta condición adversa en el futuro. Y eso le da ventaja evolutiva frente a otros organismos.
Y como las plantas son sésiles, un mecanismo de sobrevivencia y de herencia, básicamente. Bueno, y acá les muestro la alopoliploidía, que es un mecanismo que fue de amplio uso para la generación de nuevas variedades, en este caso son especies nuevas, que fue utilizada por, bueno, se sigue utilizando por los agricultores, tanto del pasado como del presente, para formar, como ya le había dicho, nuevas especies, que tuvieran mejor grano, mejor tamaño, un rasgo característico que le gustará. Y bueno, se genera por, en este caso, por el cruce de dos especies similares que tuvieran compatibilidad, pero de dos especies distintas, a diferencia de la autopoliploidía que se genera por la duplicación de la misma especie, dentro de la misma especie. En este caso son dos especies distintas que tienen compatibilidad a nivel de cruzamiento. Entonces se genera, bueno, aquí está el gameto de una de las especies, el gameto de la segunda, se genera la fusión y se genera un híbrido que tiene, bueno, en este caso el mismo número de cromosomas, pero como son eh, cromosomas distintos entre sí, no se asegura de que haya una repartición equitativa del material genético. Por lo tanto, puede ser de que si se queda así el híbrido, sus gametos no sean viables, entonces va a ser estéril. Sin embargo, puede que esta conformación génica del híbrido, a niveles tempranos en la división mitótica, a nivel temprano de su desarrollo, curse una no disyunción. Entonces pasa de ser de 2n igual a 6, como hay una no disyunción, pasa a ser de 2n 6 a 4n igual a 12, porque duplica su material genético, su material cromosomal. Como en este caso de aquí. Aquí era, sí, como el caso de la mitosis, como autopoliploidía a través de la mitosis. Pasa ese evento acá, en la alopoliploidea, que se le llama anfidiploide. Entonces, como hay una duplicación del material genético, entonces va a haber cromosomas homólogos o similares a cromosomas homólogos de todos los cromosomas que fueron heredados de sus padres. Entonces, eso causa de que sus gametos se puedan producir el apareamiento y la posterior el crossing over y pues la separación de los cromosomas homólogos y pueda cursar gametos viables. Básicamente pueden heredar y puedan producir progenie. Entonces pasan de un 2n igual a 6 a un 4n igual a 2. Entonces ganan la característica de las dos especies y se conforman en una nueva especie porque contienen material genético de los dos. Y acá les muestro un ejemplo muy característico del libro, en el cual les muestro la generación del trigo o cómo fue generado el trigo actual, que es Triticum aestivum, que tiene el genoma de 3 especies distintas y fue generado por cruzamiento selectivo. Por ejemplo, acá les muestro la primera generación, en la cual se cruzó este tipo de trigo que es silvestre y este pasto que también es silvestre, que tienen compatibilidad entre sí, y se generó el trigo Emer, que es el Triticum turgidum, que contiene un grano un poco más grande, como lo muestro acá, que sus pares, sus parentales, un grano más grande, pero aún es chico, y se cruzó con Triticum tauski, o que es lo mismo que este, que tiene más que grano, tiene mayor largo de su espiga. Entonces se buscó que una especie que tuviera, o una variedad, no, una especie, que tuviera mayor
tamaño de grano, pero con un mayor largo de la espiga. Entonces se cruzaron, y por eventos se cruzaron, generó el híbrido, y por eventos de anfidiploidía, o no disyunción en la mitosis, en eventos tempranos de su desarrollo, se generó un hexaploide, que contenía básicamente 42 cromosomas, y que contiene un mayor calibre de grano y un mayor largo de la espiga, que es el Triticum aestivum, y que es viable a nivel de herencia, o sea, genera progenie. O sea, cada uno de sus granos puede ser plantado y puede generar una planta nueva. Bueno, y por último les quiero mostrar un ejercicio. En el caso, por ejemplo, un ejercicio en el cual, bueno, la especie 1 es diploide y tiene 18 cromosomas, y la especie 2 es diploide pero contiene 26 cromosomas. Un ejemplo así medio bizarro, pero para ejemplificar hacer un ejercicio. Entonces se pregunta acá cuál es el posible número de cromosomas en los siguientes individuos. Entonces, el primer caso es un autotriploide que proviene de la especie 1. Entonces, la especie 1 es diploide 2N, 18. Entonces, el haploide de esto, 18 dividido 2, 9. Y el triploide significa que tiene 3 copias de los cromosomas. Entonces sería 9 por 3, 27. Fácil. Autotriploide significa que proviene de una especie. Entonces, si fuera autotriploide, proviene de la especie 2, sería 13, 13 por 3, 39. Fácil. Y el segundo ejemplo que les muestro acá es un halotetraploide formado por la especie 1 y 2. Bueno, esto ya es como una media como cacofonía, porque halotetraploide per se significa que proviene de dos especies distintas. ¿Ya? Entonces, tetraploides son 4N. Y aquí hay un juego. Entonces, el tetraploide puede provenir del triploide, de un gameto triploide de la especie 1, y el haploide de la especie 2, un gameto normal. Al revés, bueno, que sería como lo mismo. No, no sería lo mismo. El triploide de la especie 2 con el gameto normal de la especie 1, o gametos que sean diploides de las dos especies que están arriba. Que hayan sufrido entonces una no disyunción en la meiosis, que cause gametos diploides. Entonces, en el caso 1, acá les muestro el gameto triploide de la especie 1 con el gameto normal de la especie 2. Entonces, la progenie tendría 34 cromosomas. En el caso 2, el gameto normal de la especie 1, o sea, tiene un gameto N, sería 9 cromosomas. Un gameto que sea triploide de la especie 2, sería 13 por 3, 39. Sí, estoy bien. Entonces tenía, no, aquí me equivoqué, ¿ves? 48. 48 cromosomas en la progenie. Y el caso 3, que ambos gametos sean diploides, básicamente 7 por 2 y 13 por 2, se suman, queda con una progenie de 40 cromosomas. Entonces esos tres casos pueden dar un halotetraploide, formado por la especie 1 y 2, para que lo tengan en cuenta. Y eso es lo que le he tenido preparado.
Son las 12:40 casi. Entonces aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces dejamos acá la clase y nos vemos la próxima semana. La próxima semana es la prueba. Esta materia no va a entrar en la prueba. Va a entrar en la cátedra 2. Eso sí, va a estar la posibilidad de hacer la clase híbrida, entonces se tendrán que inscribir ahí. La profesora Lorena va a estar informando en los siguientes días sobre este tema, para que estén atentos, y va a ser la clase a las 2:30. De 2:30 a 4, y vamos a tratar el tema de mutaciones génicas y reparación del ADN que están asociadas a ello. Así que eso, espero que estén bien y que tengan una buena tarde.